¿Ahora sí? Sí, doctor, está bien. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, este es un órgano que desde su formación tiene una característica muy importante, ¿no? Desde su etapa embriológica, que comienza a la tercera semana en la porción cervical, luego se fusiona a la octava semana en la porción de la primera lumbar aproximadamente. Y de ahí comienza a fijarse a través de otras membranas embrionarias, como son el mesocardio, el mesoesofágico, el mesenterio dorsal, los pliegues pleuroperitoneales y las paredes costolaterales. Entonces, a la octava semana ya tenemos la presencia del esbozo embrionario. Eh, inicia su diferenciación, ¿no? Inicia su diferenciación y esto se fusionan tejidos como el septum transverso, como la membrana pleuroperitoneal, y esa membrana pleuroperitoneal viene ocupando la cavidad abdominal posterior y se va hacia los compartimientos torácicos, ¿no? Se va hacia los compartimientos torácicos y forma pues un gran pliegue, un gran conducto retroabdominal, ¿no? Que da origen a este espacio. ¿Y por qué es importante recordar estas estructuras? Estas estructuras es importante recordarlas porque si ustedes pueden observar acá, este tejido que es un tejido músculo membranoso que tiene dos tipos de inserciones. Tiene una inserción que se hace en la parrilla costal y tiene una inserción membranosa que está dada en el centro frénico. Otra de las características es que de acuerdo a su distribución comienza en las últimas vértebras, en las en los últimos arcos costales y se va hasta aproximadamente al quinto arco costal, insertándose en sus paredes laterales y haciendo una curva en la parte central de los límites tóraco-abdominales. Entonces toma esta distribución en gorro frío, ¿no? Que permite tener una cara cóncava y una cara convexa, ¿no? Entonces, también, si ustedes cuando ya estamos en la fase adulta, ven que por esta parte posterior pasaba el conducto pleuroperitoneal, es el que va a dar origen a las pleuras de cada lado, ¿no? De cada lado, y va a dar origen al espacio retroperitoneal. Entonces, nosotros tenemos que el diafragma se divide básicamente de 3 porciones por lado, guardando casi las mismas características. Por ejemplo, tenemos un hemidiafragma derecho o un diafragma derecho y tenemos un diafragma izquierdo. Este diafragma se organiza distribuido en 3 cabezas musculares. Una cabeza muscular, ¿no? Que va desde la parrilla costal hasta el centro frénico, formando lo que se llama la cabeza retroesternal. Luego tenemos un haz muscular que nace de las paredes laterales de las costillas y se va hacia el centro frénico, formando la cabeza costal. Y luego tenemos la parte lumbar que se fija en las apófisis transversas de la columna vertebral y se va a fijar al centro frénico y produce la cabeza lumbar o vertebral. Entonces, como ustedes pueden observar tanto
el diafragma derecho como el diafragma izquierdo se originan de estas tres cabezas. Cuando nosotros encontramos fusiones musculares de cada uno de ellos, vamos a observar que muchas veces pueden quedar cierto tipo de debilidades. Por ejemplo, entre la cabeza esternal y la cabeza costal puede haber un espacio de debilidad anterior. Esta debilidad anterior hay que tenerla en cuenta porque esa es la causa de algunas debilidades de la pared desde la etapa de la formación. Por eso se dice que esta es una debilidad congénita del diafragma. De la misma forma, la parrilla, los músculos o la cabeza costal, ¿no? Cuando se fusiona con la cabeza lumbar, también deja otro espacio de debilidad que se observa en la pared posterior. Se dice que esta debilidad se potencializa porque a través de estos músculos pasa el conducto peritoneo parietal, o perdón, peritoneo abdominal, ¿no? Entonces, tenemos ya que desde la parte congénita o en la etapa de la formación, tenemos ya dos debilidades congénitas, ¿no? La parte anterior, que va a formar unas hernias que se llaman hernias congénitas y que las descubrió un señor llamado Morgagni, y la debilidad posterior, un señor anatomista que las descubrió y les puso debilidad posterior o de Bodalek. Entonces, así podemos observar que Morgagni en 1769 descubre esta debilidad anterior, ¿no? Y Bodalek en 1848 descubre esta debilidad posterior. Entonces ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar que ya desde la fase de formación ya podríamos tener dos patologías o dos enfermedades congénitas en la formación del músculo diafragmático. Otra de las características de este músculo diafragmático, hemos dicho que así como se inserta en las paredes costales, ¿no? Se inserta en el centro frénico. Este centro frénico tiene una característica que es un tejido membranoso que ocupa casi todo el centro del diafragma y presenta unos orificios que son atravesados por estructuras que vienen, ¿no? Que vienen desde la parte superior, que vienen desde la parte pélvica hacia el tórax, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este orificio que se llama el orificio cavo, que se encuentra en la parte superior del centro frénico. Luego tenemos otro orificio que está formado por las cabezas lumbares del diafragma y deja dos espacios. Un primer espacio que le forma un arco y se llama el hiato aórtico, y tenemos que la entrecruzación de estos haces musculares, ¿no? La entrecruzación originan al hiato esofágico. Si ustedes pueden observar, este hiato aórtico aproximadamente se encuentra entre L1 y D12, mientras que el hiato esofágico se encuentra aproximadamente en D10, mientras que el orificio cavo se encuentra entre T8 y T9. ¿Qué otra cosa más debemos tener presente de estos orificios? Si bien es cierto, por el orificio aorto baja la aorta, que era aorta torácica, para convertirse en aorta abdominal,
encontramos también unas cadenas ganglionares que forman el llamado conducto torácico. Este conducto torácico también atraviesa este hiato. Además, se acompaña de los vasos venosos del sistema ácigos, que también acompañan a este conducto torácico y se van hasta el tórax, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos recordar de este hiato esofágico? Debemos recordar que a través de este hiato, el esófago que era torácico se convierte en esófago abdominal y que baja acompañado de los nervios vagos. Baja acompañado de los nervios vagos, ¿no? Mientras que por el espacio cavo solamente podemos ver el ascenso de la vena cava inferior. Entonces, para reconfirmar, nosotros podemos evidenciar los orificios de debilidades que se pueden encontrar en las paredes del diafragma. Hay orificios que son congénitos y hay orificios que son adquiridos, ¿no? Los orificios congénitos tenemos el orificio anterior, acá falta la parrilla costal, entonces virtualmente podríamos decir que el orificio anterior está entre el esternón y las costillas, entonces ahí queda una debilidad. Después tenemos otra debilidad posterior que está dada por las cabezas costales y la cabeza lumbar del diafragma. Entonces nos deja un orificio que se llama el orificio de Baudelaire. Dentro de otros orificios naturales propios del diafragma, tienen ustedes este hiato que es el hiato aórtico, este otro hiato que es el hiato esofágico y este otro orificio que se llama el orificio cavo. Entonces, frente a este preámbulo, nosotros podemos decir que la patología más frecuente que tiene el diafragma está dada por este tipo de debilidades que, teniendo en cuenta las variaciones de presión entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, permiten una protección, una protrusión del contenido abdominal hacia la cavidad torácica. ¿A través de qué? A través de zonas de debilidades que puede presentar este órgano. Y estos defectos pueden ser pequeños y pueden pasar asintomáticos, o como pueden ser muy grandes y dar una semiología o una clínica contundente de algún problema respiratorio obstructivo. Entonces, así tenemos que la patología más frecuente se puede clasificar como patologías adquiridas, patologías congénitas, patologías traumáticas y patologías tumorales, ¿no? Las hernias diafragmáticas son congénitas, son poco frecuentes, ¿no? Son poco frecuentes. Generalmente podemos hallarlos entre 2.000 a 3.000 nacidos vivos. Afecta más a las mujeres que a los varones, ¿no? Todos ellos están asociados a una predisposición genética, ¿no? Hay cierta relación entre la prematurez, el bajo peso al nacer y se relaciona generalmente con muertes en niños que nacen con hernias diafragmáticas congénitas. Estos defectos como causa de patología tienen ustedes el defecto de Baudelaire, el defecto de Morgagni y también hay un defecto que se da por la alteración del septum transverso. Los diagnósticos de las hernias congénitas generalmente se dan al momento del nacimiento, pero dada su repercusión que tienen estos niños al nacer, se obliga necesariamente a todas las mujeres en estados de gestación obligatoriamente tener
una ecografía fetal, ¿no? Permanentemente antes de las 28 semanas de gestación, en donde ya con estos ultrasonidos se puede llegar a un diagnóstico del 93% de niños que puedan tener algún tipo de patología intrafetal, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar cuál es la estadificación de la hernia diafragmática. Cuando nosotros hablamos de la patología congénita, tenemos que tener en cuenta la edad gestacional y además debemos tener en cuenta la severidad de la hernia. Y esto determina dos grupos de pacientes: los pacientes que tienen grupo de alto riesgo y los pacientes que tienen grupos de bajo riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos pacientes que tienen hernias muy pequeñas y casi imperceptibles, mientras que los pacientes que tienen alto riesgo generalmente ya tienen un diagnóstico antes de las 24 semanas de gestación y tienen un gran defecto, ¿no? Tienen un gran defecto herniario en el diafragma y por lo tanto son aquellos que van a tener un mal pronóstico. ¿Y por qué tendrían el mal pronóstico estos pacientes? Porque como se ocupa toda la capacidad torácica, entonces desde la edad fetal, esta gran ocupación de la masa o del espacio torácico no permite el crecimiento del pulmón, no permite el crecimiento del pulmón. Y por lo tanto, estos pacientes nacen con gran distrés respiratorio al nacimiento, ¿no? Otra de las patologías que también se ve en la patología diafragmática es la presencia de la eventración diafragmática. Esta eventración diafragmática puede ser unilateral o puede ser bilateral. ¿Y nosotros cómo la diagnosticamos? La diagnosticamos al evaluar un diafragma y encontramos una elevación anormal del diafragma. Esto puede ser también congénito o puede ser adquirido, ¿no? Esta es una imagen radiológica donde se puede observar una elevación, una gran elevación del diafragma. La parálisis, generalmente estas eventraciones se producen por una lesión del músculo diafragmático. Y ustedes saben que quien inerva el músculo diafragmático es el nervio frénico. Y una lesión frénica que puede ser unilateral o bilateral desencadenan este tipo de lesiones. Nosotros vemos que la eventración diafragmática, al igual que el resto, tienen una baja incidencia, ¿no? El problema es un defecto del desarrollo muscular, ¿no? Que hace un tejido diafragmático muy adelgazado, de apariencia membranosa, por eso es que se eleva con tanta facilidad y se ubica por encima de su localización, ¿no? Es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho y se asocia a otro tipo de malformaciones abdominales. Al nacimiento, la eventración diafragmática muchas veces desencadena insuficiencia respiratoria aguda, mientras que en el adulto, ¿no? Se puede encontrar como si fuera un hallazgo casual, ¿no? Al tomarle, ahora que con frecuencia se solicitan estudios de salud en todas las empresas, se les obliga a todos los pacientes a tener una radiografía de tórax. Y acá, en pacientes asintomáticos, ustedes pueden observar una eventración diafragmática
pueden encontrar una hernia diafragmática que generalmente están cursando asintomáticas y que fueron congénitas. El tratamiento, cuando en los pacientes genera una gran insuficiencia, se estabiliza al paciente y generalmente es sometido a sala de operaciones. El tratamiento es quirúrgico. Mientras que las eventraciones diafragmáticas en el adulto son conservadoras. Y esto hay que mostrar siempre este conocimiento de este manejo, porque si un paciente por A o B razón llega a un hospital, le toman una radiografía, paciente asintomático, y le encuentran una eventración diafragmática y cae en manos de los clínicos creen que porque tiene una eventración diafragmática, este paciente debe ser operado. Ya el paciente por sí propio generó medidas de compensación para su aparato respiratorio. O sea, mientras no tenga alteraciones de capacidad ventilatoria, estos pacientes no deben tocarse quirúrgicamente en su fase adulta, ¿no? Cuando ya se convierten en una patología sintomática, entonces ya utilizamos el tratamiento quirúrgico que va desde una aplicatura, ¿no?, hasta la colocación de prótesis sobre el diafragma para volverlo a su lugar de origen. También la eventración diafragmática se puede obtener por lesiones adquiridas, básicamente cuando hay lesiones del nervio frénico que por alguna razón se puede dar, ¿no?, ya sea básicamente por alguna iatrogenia quirúrgica, ya sea por alguna infección del nervio, ¿no?, y otras que son traumáticas y otras que son por infiltración neoplásica. Ahí tienen ustedes imágenes radiológicas donde se pueden observar pacientes que han tenido parálisis diafragmática, ¿no? Entonces, en resumen, toda eventración diafragmática que sea necesaria en los recién nacidos o en el adulto, el tratamiento es quirúrgico, siempre y cuando ésta sea sintomática, ¿no? Como ya hemos dicho, el tratamiento consiste en hacer plicatura, hacer una extirpación del diafragma y colocar una prótesis, ¿no?, y o hacer cirugías combinadas. Otra de las patologías frecuentes en los recién nacidos es la hernia de Bodalek. Y esta hernia de Bodalek se origina a partir de la falta del cierre del canal pleuroperitoneal, ¿no? Por lo tanto, y se puede observar que existe una continua comunicación entre el tórax y el abdomen. Este defecto puede ser pequeño y en hendidura o abarcar todo el hemidiafragma. Su diagnóstico hay que considerar si es que en su historia clínica durante la gestación de su madre tuvo un polidramnios que va asociado a esta permanencia del conducto pleuroperitoneal. También está en relación con el abdomen, ¿no?, hundido con hemitórax prominente, cuando esto es ipsolateral, ¿no? Fácilmente se puede hacer un diagnóstico encontrando disminución de ruidos pulmonares, desplazamiento del latido cardíaco y la sospecha se confirma a través de una radiografía de tórax. Si nosotros podemos ver la frecuencia de presentación de esta patología, también es baja, ¿no? Un paciente dentro de 2.000 nacidos vivos. El 20 a 30% de estos pacientes que presentan esta patología siempre están asociados a anomalías congénitas, a malformaciones congénitas de trisomías,
algunas malrotaciones intestinales, algunos presentan hipertensión pulmonar, ¿no? Y que condicionan hipoplasia pulmonar. Acá ustedes tienen una imagen en donde todo el pulmón izquierdo está casi obliterado por la cantidad de gas intestinal que se mete en esta zona, ¿no? Acá hay una representación esquemática del diafragma con un orificio posterior por donde migran las asas intestinales. Este es un estudio ecográfico que se realiza al tercer mes de la gestación y se puede observar la presencia de un defecto congénito. Estudios que permiten la visualización de esta patología. Va desde la ecografía, la radiografía, la tomografía, la resonancia, ¿no? Ya estos estudios se han simplificado tanto en los diferentes centros que uno hace el diagnóstico con lo que tiene a la mano. Por eso va desde una radiografía simple hasta una tomografía o resonancia, que son ya estudios más avanzados, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos observar la herniación del riñón y de asas intestinales hacia la cavidad torácica, ¿no? Se puede observar fácilmente cómo se migra este riñón, cómo migra hacia la cavidad torácica. Acá, en este corte coronal, ustedes pueden observar cómo detrás del hígado ha podido pasar esta asa intestinal. Acá. Si esta es una hernia que sale por la pared posterior, entonces está confirmado que es una hernia de Bodalek, ¿no? Se puede observar la herniación del estómago, ¿no? La grasa mesentérica dentro de la cavidad torácica. Y estos son unos cortes tomográficos. La hernia del hiato pleuroperitoneal o de Bodalek, ¿no? Se diagnostica por una ultrasonografía, frecuentemente por rutina en el último trimestre, al nacimiento con una radiografía de tórax, y cuando el paciente tiene un cuadro clínico que cursa con hipoxemia, con acidosis respiratoria, que son los cuadros más severos y que llegan a tener hipertensión pulmonar. Entonces aquí el diagnóstico se hace más florido y el paciente necesita rápidamente un tratamiento. Primero su estabilización hemodinámica y luego es sometido a sala de operaciones. Generalmente en el postnatal, ¿no? Estos niños reciben un tratamiento quirúrgico que puede ser por un abordaje abdominal, que puede ser por un abordaje torácico o que puede ser por un abordaje convencional, laparoscópico o robótico. En la fase fetal ya se está enseñando el tratamiento para estos pacientes que tienen hernias congénitas, ¿no? Básicamente en las hernias del hiato, ¿no? Las hernias de Bodalek o en las hernias de Morgagni, se hace una cirugía intrauterina colocando un balón endotraqueal que permite, ¿no? Una hipertensión pulmonar y no permite la ocupación del espacio torácico. Terminando, hay un tratamiento que nos queda como último recurso, que es un trasplante del pulmón. Acá ustedes pueden ver una toracotomía, es la incisión del tórax. Acá está un borde costal, acá está otro borde costal. La apertura de este es para regresar una hernia de tipo de Bodalek que se encuentra en el contenido intestinal en la cavidad torácica. Otras veces el abordaje es por la parotomía. Aquí se ha hecho una incisión media amplia,
sifopúbica casi, ¿no? En donde se hace para reconstruir todo lo que ha pasado hacia el tórax. Esta es otra laparotomía en donde se puede observar que hasta el hígado había pasado hacia la cavidad torácica. Esta es otra laparotomía. Y luego tenemos las hernias de Morgani. Las hernias de Morgani generalmente se presentan como masas en el ángulo costofrénico. Como masas en el ángulo costofrénico. Este defecto del músculo diafragmático, ¿no? Este es un defecto del músculo diafragmático donde se une el septum transverso con el esternón. Por eso es que son anteriores, ¿no? El septum transverso, al unirse con con el esternón, deja una debilidad, ¿no? En cada lado que origina el tipo de este defecto herniario. El paciente con herniación gracia y hígado hacia a través de la unión diafragmática al esternón, entonces se denominan hernias de Morgani, ¿no? La localización paraesternal tiende a suceder en los adultos obesos. El saco herniario presenta una gran masa. También de raros se presentan estos defectos, ¿no? A través de un hiato paraesternal. Son más frecuentes en el lado derecho. Generalmente son pequeños y asintomáticos, ¿no? El diagnóstico que se realiza en el adulto siempre es casual. Y el tratamiento, si es sintomático, debe ser un tratamiento quirúrgico. Acá tienen ustedes una hernia de Morgani, ¿no? En la unión costoesternal, ¿no? Se ve con sustancias de contraste, imágenes que pasan por el agujero anterior y se van hacia la cavidad torácica, ¿no? Se van hacia la cavidad torácica. Tienen tomografías en donde se visualiza evidentemente espacios retroesternales en donde hay la presencia de contenido abdominal que confirma el diagnóstico de una hernia anterior o hernia de Bodalek. Acá nosotros podemos, no sé si se puede. No se puede. Había un video de una hernia de Bodalek. O de una hernia de Morgani también. Este es el tratamiento, como ustedes pueden ver, en esta pared anterior, el hígado, el segmento izquierdo, se ha metido a través de este hiato o este orificio herniario, ¿no? Acá es más evidente, ¿no? Donde el estómago también se ha metido a este orificio herniario. Si es anterior, se denomina hernia de Bodalek. También decíamos que existe unas hernias llamadas peritoneo-pericárdicas, que estas se presentan a través de un defecto del tendón central. Este defecto, que es un defecto por formación del septum transverso, ¿no? Por septum transverso, por una ruptura a nivel de la cuarta semana. A la cuarta semana se rompe este tabique y se presenta esta hernia peritoneo-pericárdica. También, igual que las anteriores, se asocia a enfermedades congénitas, a patologías congénitas, ¿no? Como por ejemplo tenemos que exista un defecto en el esternón distal, que tenga un falocele, que tenga hernia peritoneo-pericárdica, que tenga un defecto del tabique interventricular o que tenga un divertículo ventricular izquierdo. El tratamiento para la hernia peritoneo-pericárdica es necesariamente quirúrgico. Existen otras patologías del diafragma, como son las hernias adquiridas. ¿Y a qué le denominamos las hernias adquiridas? Las hernias adquiridas son aquellas que
que son desencadenadas en primer lugar después del nacimiento y se presentan a través de orificios naturales, como por ejemplo las hernias del hiato. Ustedes saben que en el diafragma existen dos hiatos, el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿no? Entonces, por más frecuencia, el hiato esofágico es el que más sufre de estas patologías asociadas. También podemos observar eventraciones diafragmáticas, también podemos observar traumatismos del diafragma y también podemos observar tumores del diafragma. ¿En qué consiste la hernia del hiato? Es la herniación del estómago hacia el mediastino, ¿no? La obesidad es uno de los causantes de la frecuencia de esta patología, ¿no? Generalmente cursan asintomáticos y se asocia con mucha frecuencia a la sintomatología del reflujo esofágico. Hay hernias que pueden ser muy voluminosas y pueden encarcerarse o también pueden volvularse. Las manifestaciones clínicas son dispersas, ¿no? Hay disfagia, hay plenitud postprandial, hay pirosis, regurgitación. Okay. Ya, dame 30 minutos. Anemia por sangrado, hay disnea, hay infarto del estómago y todas las alteraciones que pueden condicionar una estrechez del anillo herniario y el contenido de la hernia. Para ello tenemos múltiples procesos que nos permiten hacer el diagnóstico, ¿no? Que va desde la radiografía simple, la radiografía varitada o contrastada, los estudios endoscópicos, los estudios tomográficos y las resonancias. Las hernias del hiato pueden clasificarse ahora en 4 grupos. Las hernias deslizantes o tipo 1, las hernias paraesofágicas o tipo 2, las hernias combinadas tipo 3 y las hernias gigantes tipo 4. Acá tenemos una hernia del hiato, ¿no? En donde el contenido herniario ya no se va a la cavidad pulmonar derecha o a la cavidad pulmonar izquierda, se va al mediastino, ¿no? ¿Por qué? Porque el mediastino es el límite entre las cavidades pleurales. Entonces, acá tenemos una hernia del hiato, o también denominada hernia postdeslizamiento. Acá tienen el esfínter esofágico inferior, acá tienen el hiato esofágico y cómo es que se ha permitido el deslizamiento del fondo gástrico hacia por encima del hiato esofágico, ¿no? Entonces, esto es común, ¿no? Generalmente cursan con pocos síntomas, ¿no? La edad promedio de presentación es entre los 30 y 50 años. El 80% de estos pacientes pueden presentar reflujo. Acá tenemos los otros tipos de hernias. Las hernias del hiato se llama hernia tipo 2 cuando el esfínter esofágico no atraviesa el hiato, pero sí el fondo del estómago. El fondo del estómago cruza el hiato esofágico y forma la hernia paraesofágica. Paraesofágica. Y acá tenemos una hernia mixta en donde el deslizamiento del estómago a través del hiato es mayor que en la deslizantes tipo 1, ¿no? Acá tienen una tipo 1, ¿no? Tipo 1, tipo 2, la mixta. Radiografías simples donde se puede diagnosticar una masa mediastínica inferior con su nivel hidroaéreo sugestiva de una hernia del hiato. Tomográficamente, acá una mujer de 76 años diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio, ¿no? Se le hace la tomografía y se encuentra que adicionalmente a su neoplasia tiene una hernia del hiato esofágico.
El tratamiento de la hernia del hiato, está esquematizada en este dibujo, ¿no? Como saben ustedes, la debilidad de las paredes del hiato están dadas por las paredes laterales. Entonces se hace una técnica combinada entre el reforzamiento de esta pared, que puede ser colocando puntos simples o colocando una prótesis, ¿no? Y la fundoplicatura de Nissen. Esta fundoplicatura consiste en agarrar el fondo gástrico, envolver la parte del esófago abdominal, ¿no? Y esto va a permitir que el estómago no migre hacia la cavidad torácica o cavidad mediastinal. Acá se puede observar el procedimiento del reforzamiento de los pilares, ¿no? El reforzamiento de los pilares, el estrechamiento del hiato y la fundoplicatura de Nissen. Las hernias diafragmáticas también pueden ser traumáticas, ¿no? Y la lesión del diafragma puede ser un trauma quirúrgico, puede ser un trauma torácico o puede ser un trauma abdominal. Generalmente las lesiones que se observan en este tipo de traumatismo, tenemos que estas lesiones, cuando son producidas por un traumatismo cerrado, generalmente pueden producir un desgarro lineal del tendón. Cuando estas lesiones son penetrantes, bueno, estas lesiones van a tener variaciones en cuanto a su tamaño y ubicación, dependiendo del agente que cause el trauma, ¿no? Después de conocer la morfología de la lesión, debe evacuarse todo el material hemático, ya abriendo el procedimiento quirúrgico, ¿no? Se limpia todo lo que hay en el contenido torácico. Se puede colocar también un drenaje, ¿no? Se coloca una sonda de toracostomía y se cierra la lesión traumática. Algunas veces, cuando el defecto es muy grande, requieren colocar una prótesis, ¿no? Estas son imágenes traumáticas de toda la lesión. Como ustedes pueden ver, estamos viendo más el lado izquierdo que el lado derecho, ¿no? Cuando estos no son tratados a tiempo, ¿no? Podemos observar que hay una eventración postraumática, ¿no? La patología tumoral del diafragma está dada por frecuencia de sus componentes, ¿no? Tiene tejido colágeno, tiene tejido muscular, tiene inervación. Entonces puede tener tumores benignos como lipomas, fibromas, neurofibromas y algunos quistes peritoneales raros, ¿no? Particularmente, estos tejidos se pueden malignizar y pueden encontrar fibrosarcomas, liposarcomas, y estas ya son lesiones malignas, ¿no? El diafragma en la parte abdominal como en la parte torácica puede estar afecta a una lesión secundaria, como son las metástasis, que con frecuencia podemos observarlas. Si hasta acá tienen alguna pregunta. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos observar. ¿Ven esto? Sí, doctor. Doctor. Ya. Vamos a pasar rapidísimo. Esta es una cirugía laparoscópica de una hernia del hiato, ¿no? Como ustedes pueden observar, se están colocando los trócares. Ya se entró a la cavidad. Se está levantando el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Esta es una hernia ¿de qué tipo?
Esta es una hernia del tipo 1, o sea, una hernia por deslizamiento. Ahí se puede ver tranquilamente el orificio herniario y a los costados se puede ver los pilares diafragmáticos. Se reduce la hernia, se identifica el esófago abdominal, está clipando la gástrica izquierda, sigue clipándola, ya encontró el esófago, ¿no? Ahí está el esófago ya liberado y ahora va a ser una plicatura de pilares. Va a cerrar el orificio que es la apertura de los pilares. Hace una plastilla de pilares y luego le ha dado vuelta al fondo del estómago y lo ha envuelto. Y eso es una cirugía antirreflujo y que nos permite observar cómo se puede resolver una hernia del hiato. ¿Correcto? Vamos a ver. Acá tenemos una hernia del hiato. Acá tenemos una hernia de Morgagni. Ven ustedes la cara anterior, también por cirugía laparoscópica. Ese es el abordaje con 4 trócares. Se entra a la cavidad. Se está liberando el anillo herniario. Esta es una hernia de Morgagni. A diferencia de las hernias de Bodalek, esta hernia no tiene saco herniario. Si tiene saco herniario. Bodalek no tiene saco herniario. Entonces, aquí está una prótesis. Esta es una malla que se llama malla de Gorotec y que tiene una utilización para poder tener contacto visceral. También se denominan mallas de contacto visceral. Esta es malla de contacto visceral, o sea, esta es una cura de hernia con prótesis. Perfecto. Y luego tenemos una hernia de Bodalek. Una radiografía con contenido intestinal en la cavidad torácica, imágenes contrastadas, que hay una gran ocupación del intestino delgado, el intestino grueso y el riñón metidos en la cavidad torácica por presentar una gran herniación diafragmática. Incidentalmente han visto una prótesis de mamas.
Como pueden ustedes observar, estamos entrando a la porción posterior del abdomen, ¿no? Ya esto no es retroesternal, ya esto es en la cavidad posterior. ¿Ve? Se está retirando todo el contenido de la cavidad posterior. Posterior, está el colon, está saliendo el colon. ¿Por qué sabemos que es colon? Ahí está la tenia. Está bajando todo el colon. Contenido intestinal. Y luego viene la plastía. Esta plastía puede ser una plastía, una plastía directa o también puede colocársele una prótesis. ¿Ve? Acá hace las dos cosas. Asocia al cierre primario con una prótesis. Bien. Bueno, yo les voy a enviar la clase de hemorragia digestiva con Perla dentro de un par de horas, porque ahorita tengo que entrar a una reunión, ¿ya? Entonces, Perla, yo les alcanzo las clases de hemorragia digestiva alta y clase de hemorragia digestiva baja, son dos videos y que después, si queda algún momento, los discutimos, ¿ya? Disculpen, tengo una Ya. reunión, no la puedo dejar, así es que mantenemos en contacto.